Hola, ¿cómo estás? Con el gusto de siempre te saludo. Hoy te presento un episodio más de la serie Abrir tu cervecería. En este capítulo estaremos hablando concretamente de los formatos en los que las cervecerías pueden presentar sus productos. Dado que estamos hablando específicamente de cerveza, estaremos hablando de todas las opciones que hay. Seguramente ya conoces varias o tal vez las conozcas todas, pero vamos a estar haciendo una revisión de qué conviene, qué no conviene, cuál es más caro, cuál es más fácil de operar, cuál requiere una inversión mayor, todas esas variables que tienen que ser analizadas cuando uno está montando su proyecto cervecero. Entonces, hablemos de los formatos del producto. Vamos a darle. Pues bien, cuando hablamos de formatos, lo que estamos diciendo es lo que en México comúnmente decimos la presentación. Tenemos la presentación en lata, la presentación en botella, etcétera. Y a cada uno de estos corresponde una serie de variantes. Por ejemplo, latas de 12 onzas, latas de 16 onzas, por ejemplo, las botellas de media, decimos en ciertas regiones del país, o las caguamas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar de cada uno de los formatos. Vamos desde luego a estar señalando cuáles son los más populares por diferentes razones. Pueden ser comerciales, pueden ser económicas, pueden ser preferencias del mercado, cualquiera que sea la causa, pero vamos a estar diciendo cuáles son los formatos más populares, pero como siempre hacemos, vamos a hablar de todos los que están disponibles, por lo menos los que están disponibles en nuestros mercados. Habrá algún formato que se use en alguna región del mundo muy alejada, con la que tenemos poco contacto y tal vez no vale la pena ni siquiera analizarla, pero sí que vamos a cubrir todos los demás a los que sí tenemos acceso en nuestro país y en Latinoamérica en realidad. Bueno, empecemos, empezamos primero por hablar acerca de los criterios de selección. ¿En qué tenemos que fijarnos cuando vamos a definir al principio de nuestro proyecto cervecero en la fase de definiciones, en la fase de la planeación propiamente del proyecto? ¿Cómo queremos presentar nuestros productos? La mayoría de las cervecerías optan por tener varios formatos al mismo tiempo. Así, por ejemplo, hay unas que tienen en barril y en botella, otras tienen en barril y en lata, otras tienen en lata y en botella. Unos tienen todo, pero obviamente, pues hacer todo cuesta más dinero. Entonces, ¿cuáles son los criterios en resumen? Pues en primer lugar, debe haber consideraciones de tipo técnico. Una de las etapas o de los procesos más complicados en cervecería es el envasado, sea que la pones en barril, en lata, en botella, en growler, en crawler, en lo que tú quieras. La cerveza es un producto que es muy difícil para manejar, muy difícil para empacar. Hay dos variables que son críticas, que son determinantes al momento que tú escojas cómo es que quieres presentar tu producto. Los llamamos por su nombre técnico DO, las iniciales en inglés de oxígeno disuelto, y TPO, las iniciales en inglés de oxígeno total empacado o envasado, como quieras decir. El DO, el oxígeno disuelto, se refiere a la cantidad de oxígeno que logra disolverse en la cerveza. Hay una cierta cantidad de oxígeno que es inevitable. Hay oxígeno en la cerveza y no queremos. De hecho, las cervecerías grandes gastan millonadas para minimizar el contenido de DO, de oxígeno disuelto. ¿Por qué razón? Porque entre más oxígeno hay un ritmo de oxidación mayor. ¿Qué quiere decir? Que la cerveza va a durar muy poquito tiempo en el anaquel. No queremos eso, desde luego. Entonces, entre menos DO, entre menos oxígeno disuelto, mejor. Hay muchas etapas en el proceso de la elaboración de cerveza en las que uno va levantando oxígeno, decimos. Se va disolviendo cierta cantidad de oxígeno a lo largo de los procesos. Cada vez que hay un trasvase, cada vez que hay una manguera por la que circula cerveza, cada vez que hay una bomba, cada vez que hay una conexión mal hecha, mal sellada, válvulas mal sentadas, etcétera, 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 se va levantando oxígeno y se va a ir a la botella. No queremos eso, queremos la menor cantidad posible. Por otro lado, tenemos el que dije TPO, oxígeno total empacado o envasado. La traducción puede ser un poquito libre aquí. Se trata de qué tanto oxígeno se logra quedar en el envase.
En el primer caso estamos hablando de oxígeno que está disuelto en la cerveza. En el segundo caso estamos hablando del oxígeno que está dentro del envase. ¿Por qué se queda oxígeno dentro del envase? Primero porque el envase cuando llega del proveedor pues tiene aire, y si tiene aire pues tiene oxígeno consecuentemente. Una botella vacía tiene aire y por tanto tiene oxígeno. Y si tú la llenas, el líquido desplaza, pero siempre hay un espacio muerto en el cuello de la botella donde hay aire, equivale a decir hay oxígeno. Y entre más TPO haya, también hay más reacciones oxidativas y por tanto tu vida de anaquel es mucho menor. La cerveza se va a oxidar muy pronto. Y cuando digo muy pronto, estoy diciendo semanas o días inclusive. Dependiendo del estilo de cerveza, hay cervezas a las que se le nota problemas de oxidación en tan pronto como 3 días, 4 días, 5 días. Tampoco creas que en lugar de que dure un año va a durar 11 meses. No, el problema es más que serio. ¿Por qué estamos hablando de esta consideración técnica muy al principio? Porque eso es lo que te puede llegar a decidir cómo quieres envasar tu cerveza, qué formato, qué presentación quieres para tu producto final. Entre menos DO tengas, entre menos TPO tengas, mejor para tu cerveza. Ahora, ¿cuánto es aceptable? Pues depende del estilo de la cerveza. Hay cervezas que son mucho más robustas, digamos, que no se oxidan tan fácilmente. Hay cervezas a las que se les nota muy rápidamente. Entonces, como no sabemos aquí qué cervezas estás haciendo o piensas hacer, no te puedo dar un parámetro cerrado, digamos, pero la regla de Pulgar es entre menos DO, entre menos TPO, mejor para ti. Ocurre, y aquí es donde decimos, ya empiezan las malas noticias, ocurre que para que tú bajes sustancialmente el oxígeno disuelto y el TPO, el oxígeno total envasado o empacado, pues hay que hacer inversiones muy, muy elevadas, muy elevadas. Cervecerías gastan en el rango de los cientos de millones de dólares para asegurar un TPO bajo, así te lo pongo. Obviamente no estoy diciendo que tú no puedas hacer un buen producto sin una máquina de estas que valga cientos de miles de dólares. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tienes que asegurarte de que todo tu proyecto considera o lo configuras en función de esta condición. Tú no tienes, a menos que tengas estos cientos de miles de dólares, una máquina para asegurar, un equipamiento para asegurar que se va poco TPO a tu envase o que tu cerveza tiene poco oxígeno disuelto. Siendo ese el caso, entonces tienes que hacer algo en todas las demás áreas para que tu cerveza siempre llegue en buenas condiciones a tu cliente. Tienes que tener muy eficientes procesos de distribución, tienes que tener políticas de retirar cerveza del mercado, porque si se envejece ahí, va a estar oxidada, los clientes se van a enojar, los clientes finales también que se van a enojar, y tú te vas a enojar porque las cosas no están caminando bien. Entonces, como tú no puedes gastar, lo estoy asumiendo, ojalá que sí puedas, como tú no puedes gastar esta millonada para asegurarte que hay poco TPO y poco DO en tus cervezas, lo mejor que puedes hacer es asegurarte que tus procesos de distribución, tus procesos de servicios de postventa sean eficientes para asegurar que la cerveza siempre está en condiciones de ser consumida. Supongamos que tienes un cierto presupuesto para asegurar un oxígeno disuelto bajo y un TPO bajo, entonces tendremos que todavía analizar cuáles son las opciones de equipamiento que son más convenientes. Y eso es lo que viene enseguida, porque el segundo criterio, siendo el primero las consideraciones técnicas para controlar DO y TPO, el segundo es la inversión inicial. Las líneas de envasado no cuestan lo mismo, ni de calle. Por ejemplo, algunas cervecerías optan por tener una llenadora. Bueno, las llenadoras pueden ser manuales o pueden ser semiautomáticas o pueden ser completamente automatizadas, pero desde luego este nivel de automatización va a estar amarrado, va a estar relacionado directamente con la inversión inicial, lo que cuesta el equipo. Entre más automatizada es la máquina, más cara. Ahora bien, lo importante más allá del nivel de automatización es la tecnología que se usa, los mecanismos que tiene, cómo funciona para asegurar que se mantiene
bajo tanto el DO como el TPO. Entre más cara es la máquina, generalmente es mejor para dejar fuera el oxígeno, fuera del líquido y fuera del envase, que ya dije no es lo mismo. Entonces, es bien importante que hagas este análisis. Yo te voy a dar aquí los criterios generales, cuáles son las opciones, cuáles son las mejores para mantener DO y TPO fuera de la botella. Vamos a hablar de las tres grupos principales de formatos, tres grupos. No estoy hablando específicamente de formatos, sino de los grupos. Por un lado tenemos los barriles, por otro lado tenemos las botellas, le decimos vidrio en términos generales, y por otro lado les decimos latas. Estas pueden ser de diferente forma, es decir, diferente molde, diferente aforo, diferente volumen, vamos a decir, inclusive de diferente material, pero nos vamos a referir a esos tres grupos: barriles, botellas y latas. En cada uno de estos casos estamos hablando de equipamiento distinto. Un equipo que sirve para embotellar no sirve para enlatar y este no sirve para embarrilar. Son equipamientos diferentes y por tanto tienes que analizar esto. Ahora, esto es importante no solo por lo que cuesta la máquina, sino porque si tú decides optar por varios formatos a la vez, digamos que quieres tener cerveza de barril y cerveza de botella, pues vas a tener que equiparte por doble, por partida doble. Vas a tener que tener una llenadora de barriles y vas a tener que tener una línea de embotellado. Y si quieres botella y lata, lo mismo, vas a tener que tener una enlatadora y vas a tener que tener una embotelladora. Entonces, ese análisis solamente tú lo puedes hacer, pero el tema es de cuánto estamos hablando, cuándo conviene, cuándo no. Vamos a ver un comparativo entre todas estas cosas. Además de la inversión inicial en el equipamiento, tienes también que tomar en cuenta que los costos de operación no son los mismos. Y no son los mismos porque los procesos de producción son distintos. El proceso de una línea de envasado es distinto y tienen distinto costo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy fácil. Si tú optas por el barril, dices, bueno, el barril es la cosa más fácil para llenar. Todo lo que necesito, pues es una llenadora de barriles, aunque se puede hacer manualmente, es muy complicado y es muy riesgoso porque puede haber mucha formación de piedra de cerveza, beer stone, decimos adentro, particularmente en el espadín de los barriles. Entonces no se recomienda que se haga manualmente. Hay quienes los desensamblan cada vez que lo van a lavar, tampoco se recomienda porque el sello es delicado, es peligroso también para la integridad física de los operarios, etcétera. Entonces, vas a necesitar, en el caso de los barriles, una llenadora de barriles y esto empieza ahí por el rango de los $10,000, más o menos, una cosa básica, manual o semiautomática, pero ya puedes tener barriles. Si quieres tener una enlatadora, ya no pienses en esa cantidad, piensa arriba de los $50,000. Y si quieres tener una embotelladora, todavía más. Entonces el costo de inversión se mueve así. El más bajo, llenado de barriles. La lata intermedio, el embotellado, mucho más. En términos del problema que hablábamos del oxígeno disuelto y del TPO, el que te causa menos problemas, es decir, con el que consigues que tu cerveza tenga menos oxígeno disuelto y menos TPO, es en barril. Y la razón es que el barril, antes de que tú lo llenes, puedes inertizar. El barril está herméticamente cerrado y entonces tú, antes de proceder al llenado, purgas el oxígeno que hay ahí, de manera que ya eso te pone en una ventaja enorme. ¿Cómo purgas el aire de una botella si la botella está destapada? Por el pico siempre está abierta. No hay modo. Entonces, el barril sí. El barril está herméticamente cerrado y entonces tú puedes insertar un gas inerte. Normalmente usamos CO2. ¿Qué quiere decir un gas inerte? Que no va a producir reacciones, ¿no? Es decir, no va a haber, por ejemplo, reacciones oxidativas, no va a haber oxígeno en realidad, lo vas a echar fuera, desplazándolo con una inyección de CO2. Entonces partes de cero oxígeno adentro del recipiente y ahí ya diste un brinco, pero enorme en términos de calidad, en términos de vida de anaquel.
Entonces, dijeras, pues entonces la opción óptima pues, es el barril. Sí, pero no. En primer lugar, porque no es tan fácil andar vendiendo barriles, digamos. O sea, no todo el mundo va por la calle con su barril. Ojalá fuera así, pero no, sabemos que no es. Es mucho más fácil ir a un bar, meter tu producto y que te compren una caja a que te compren un barril. O hay bares que te compran 6 unidades, seis botellas. Es mucho más fácil eso. Es más portable. La gente prefiere llevarse un six a una comida que llevarse un barril. Bueno, hay gente que todavía no descubre que eso es incorrecto, pero bueno, hay gente que no prefiere el barril. Es difícil entrar en los bares, no es imposible, pero cuesta más trabajo. Pero entonces el barril ya parece no es tan buena la opción. Pero hay otra consideración que muchas veces se nos olvida. Si tú quieres tener una operación de barriles, en primer lugar es importante que consideres la distribución en cadena de frío. Sale del dry beer tank, del tanque de abrillantamiento. Y es importante que la conserves fría y es importante que la transportes fría y que en el bar todo el tiempo esté conectada al sistema de dispensación que esté dando refrigeración al barril. Porque si se rompe la cadena de frío, pues entonces los procesos que deterioran la cerveza se aceleran, se catalizan, decimos. Entonces, no queremos eso. Entonces, toma en cuenta que te va a costar también mantener frío el barril. Pero hay otra consideración mayor. Si tú operas una distribución de puro barril, este es el ejercicio que estamos haciendo en este momento, puro barril, te vas a enfrentar con que tú necesitas una relación de 3-1 entre barriles llenos, o al revés, entre barriles vacíos y barriles llenos. 3-1, ¿qué quiere decir? Que para que tú puedas operar eficientemente distribuyendo barriles, necesitas tener por cada barril lleno que está conectado en un bar de los que son tus clientes, necesitas tener por lo menos otros 3 barriles. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes llevar un barril, esperar a que ese barril se vacíe, recogerlo y luego lavarlo y luego sanitizarlo y luego llenarlo y luego volverlo a llevar. ¿Qué van a vender mientras tanto? Entonces tú necesitas una rotación más o menos en esa relación que te estoy diciendo. 3 barriles vacíos por cada uno lleno. De manera que si tú dices, yo voy a empezar y voy a tener 10 cuentas, con eso puedo arrancar y voy a estar vendiendo un barril por semana, pero como tengo 10 lugares, entonces ya son 30 barriles por semana. Sí, nomás que necesitas 90 barriles. Es decir, más bien necesitas 3 barriles por cada uno de los que están afuera. En este caso necesitas multiplicar los 10 barriles que están afuera más otros 30 que tienes entre tu almacén, entre que los estás llenando y entre que los están trayendo de los bares. Alguien va por el barril vacío, lo lleva a la fábrica y ya lo dije, lo lavas, lo sanitizas y lo vuelves a llenar, lo refrigeras y lo entregas en su momento. Entonces, ahí si quieres tener una operación así, pues ya estás hablando de 100 barriles. Y eso, pues simplemente aritmética pura te va a decir. Si tú dices, oye, es que mi cervecería quiero, para que los números me den, para que yo tenga la rentabilidad que es mi objetivo, pues te vas a tener que llenar de 500 barriles, no sé, 1000 barriles, no sé. Ahora, ¿por qué es importante? Porque los barriles no solo, pues no valen 3 pesos. Un barril de los utilizados en el mundo de la cerveza artesanal también hay varios tamaños, ahorita vamos a hablar de ellos, pero el más usado es el de 19 litros, seguido por el de 30. Hay cervecerías que ya van a 60, pero estos barriles de 19 litros o estos barriles de 30 litros andan costando arriba de los $100 nuevos. Y yo siempre recomiendo que uses barriles nuevos y de buena calidad. La otra cosa es que tu operación tiene que estar dimensionada de modo tal que tienes que estar renovando tu inventario de barriles. O sea, no basta con que los compras y ya no te olvidas de eso, ya como ahí van a estar de por vida. No es así. Los barriles tienen desgaste porque tienen partes que se van deteriorando y más rápido de lo que uno quisiera. Entonces, el barril o el formato barril, pues sí que es atractivo porque hay menos TPO, menos DO, si se hace bien, claro está. Es más barato llenar un barril con poco TPO y DO que una botella con poco TPO y DO o que una lata. Pero no basta eso.
Ok, ya libraste el tema técnico, pero todavía te faltan las otras consideraciones. ¿Se puede hacer el llenado de barriles manualmente? Sí. ¿Se puede hacer la limpieza, la sanitización de los barriles y la purga o la inertización de los barriles manualmente? Sí. Pero tienes que hacer un equilibrio entre qué tanta gente va a estar lave y lave y lave barriles versus una llenadora, lavadora automática o semiautomática. Entonces yo te pongo las variables y tú le pones los numeritos para que veas cuál es la opción que tienes que tomar en cuenta. Otra variable, además de los criterios técnicos de la inversión inicial, son los costos de operación. ¿Qué quiere decir? Digamos que quieres poner una llenadora de barriles. Un operario puede llenarte los barriles, ¿no? Pero quieres poner una enlatadora, un operario no basta. Tendría que tener capacidades sobrehumanas para poder operar una máquina de estas. Hay muchas tareas que hacer al mismo tiempo y al ritmo que está funcionando la línea de llenado. Entonces tienes que llenarte de personal para operar una máquina de enlatado. Estos costos solo tú los conoces. Si tú estás dispuesto a decir, no, pues yo contrato a alguien que me ayude y yo lo hago personalmente, pues adelante. Al principio todo el mundo quiere ser cervecero y quiere hacer todo, quiere ser vendedor y quiere ser diseñador y nos ponemos a diseñar nuestro propio logotipo y nuestra propia etiqueta y nosotros ponemos los nombres y nosotros hacemos el costeo y nosotros hacemos el análisis de la distribución y la comercialización y la publicidad y todo. Pero si tu cervecería crece, y ojalá que así sea, pues necesitas gente que te ayude. Tienes que hacer un cruce entre lo que vale un equipo automático y lo que vale llenarte de gente, encontrar ese punto de cruce, porque tal vez hay un momento en el que ya más gente ya no te es rentable o suficientemente rentable. Entonces, los costos de operación es otra variable que tienes que tomar en cuenta. Cuando hablo de diferentes procesos, pues tú puedes llenar un barril, en los diferentes costos de producción, también me refiero a los tiempos de estos procesos. Tú puedes llenar un barril en cuestión de minutos, tal vez unos 5 a 8 minutos para lavarlo y sanitizarlo y purgarlo, y tal vez otros 5, 6, 7 minutos para llenarlo, dependiendo desde luego del volumen del barril, digamos. Pero un barril de 20 litros en 10, 12 minutos ya estás, el ciclo completo, ¿ok? Eso significa que tú durante el día vas a poder llenar tantos. Entonces tú tendrás que ver, bueno, si necesito una lavadora, pero que pueda lavar 2 barriles al mismo tiempo o 4 barriles al mismo tiempo o lo que sea. ¿Por qué? Porque tienes que otra vez considerar que ese tiempo de ese proceso se puede extender tanto que necesites que tu máquina va a estar funcionando permanentemente. No va a dar tiempo suficiente y tú tienes que seguir sacando tu cerveza. Entonces evalúa desde un principio cuál va a ser la demanda para la máquina para que no esté saturada al año de que la compraste, porque entonces todos estos miles de dólares pues ya no te sirvieron de mucho. Ese dimensionamiento solo se puede hacer caso por caso. Yo no tengo los datos de tu proyecto y entonces no te puedo decir de qué tamaño debe ser tu lavadora, de qué tamaño debe ser tu llenadora de barriles. Pero este tiempo, pues para el caso del llenado de barril, vamos como referencia muy gruesa, sin entrar en los detalles, vamos a decir que en 10 minutos tú ya hiciste todo el ciclo completo y ya tienes un barril lleno, entonces calculas, pues con un cabezal, pues puedes llenar 6 barriles por hora y entonces puedes llenar 50 barriles por turno y haces tus números y ya te dirás, pues necesito una llenadora de 2 cabezas, de 4 cabezas, o necesito 2 llenadoras, o necesito, eso depende de ti, del tamaño, de las dimensiones de tu proyecto, vamos a decir. En cambio, las líneas de enlatado y de embotellado, aunque funcionan más rápida, pues se necesitan más operaciones. Es decir, un barril, y lo vamos a ver más adelante aquí, un barril se equivale a repetir en una sola operación de 10 minutos, tú ya tienes envasado, listo para presentar al público, digamos, 50 vasos de 12 onzas.
en esos 10 minutos. ¿Cuánto necesitas equipar en tu línea de embotellado o de enlatado para tener el equivalente? En otro dimensionamiento que tienes que analizar. Entonces, los tiempos de los procesos son distintos. Cuando hablamos de líneas de embotellado o líneas de envasado, el fabricante te dice el parámetro de la capacidad que tiene su máquina y te dice, bueno, esta línea puede enlatar, no sé, 45 latas por minuto o 100 latas por minuto o yo no sé. Cada fabricante te dirá. Y lo mismo para las líneas de embotellado. Ahora, tienes que considerar ese parámetro adecuado a tu formato. No es lo mismo decir 45 latas de 12 onzas que 45 latas de 16 onzas, por ejemplo. Entonces tienes que considerar eso viendo la especificación de la línea de llenado o de enlatado que estés considerando. Entonces, regresando un poquito al caso de los barriles, además de que te dije que te tienes que llenar de barriles y eso, hay una condición de mercado que se puede revertir, pero que en mi opinión va a tomar tiempo. Es el hecho de que muchos bares y prácticamente ningún restaurante está equipado para, para tener equipo de dispensación. Ni bares ni restaurantes encuentran esto como un equipo que tú digas, todo el mundo lo tiene. No, no es así. De manera que muchas veces es el propio productor el que tiene que poner el equipamiento en el punto de venta. Es decir, normalmente va a ser necesario que pongas un equipo de dispensación de cerveza. Y esto, pues desde luego, no vale 3 pesos. Hay que poner el refrigerador, es decir, un refrigerador específicamente diseñado para este propósito. Las torres, las válvulas, el CO2, los medidores, los reguladores, las mangueras, los adaptadores, todo el equipamiento para que en el bar, en el pub, puedan dispensar tu cerveza. La mayoría de los bares en México todavía te piden que tú pongas esto para que ellos puedan vender tus cervezas. Hay otros países en donde la cultura del barril está mucho más desarrollada y casi todos los bares ya están equipados y simplemente tú ganas el acceso a la llave, al tap. Pero en México todavía no es así y es una cosa que tienes que considerar al principio. El barril, la parte del embotellado es la más conveniente en tanto que es más económica y de mejor calidad, habida cuenta de que metes poco DO y poco TPO, pero los costos de operación de una distribución de barriles son más elevados. Bueno, también tienes que tomar en cuenta, además de lo que ya dijimos, que era consideraciones técnicas de calidad, digamos, de vida de naquel, específicamente del oxígeno disuelto y del TPO, además de la inversión inicial, además de los costos de operación, también es importante que tomes en cuenta la demanda. Seguramente tú, como ya estás metido en esto de la cerveza, te habrás dado cuenta de que está muy de moda la lata. Prácticamente todas las cervecerías o ya están ahí o se están moviendo para allá. Y tiene muchas ventajas la lata, desde luego. Muchas. No es objeto de esta plática, pero digamos que tú optas por ir a lata, pues toma en cuenta que el equipamiento de una enlatadora, pues también es una cosa que es una inversión no menor. Yo no sé cuál es tu presupuesto, no sé cuál es la forma en que vas a financiar el proyecto, pero una enlatadora básica, semiautomática y de baja capacidad, vamos a decir, pues anda alcanzando los $50,000 tranquilamente. Y desde luego lo que tienes que ver aquí pues es que sea buena para enlatar con poco DO y TPO. Ahora bien, cuando uno se pone a distribuir, y lo digo porque la mayoría de las cervecerías en México por lo menos todavía tienen que hacer su propia distribución, aunque ya hay plataformas de distribución, prácticamente todas las cervecerías distribuyen por sí mismas, localmente, algunas regionalmente, ninguna nacionalmente, por lo menos hasta el día de hoy. Entonces, el servicio de postventa también puede ser una cosa costosa o más que costosa, onerosa. Se te puede estar erosionando tus márgenes porque
cuesta mucho dinero andar llevando y trayendo cervezas, andar llevando barriles, recogiendo barriles vacíos, andar dándole servicio a las líneas en los bares, las líneas de distribución del sistema de dispensación, andar reparando refrigeradores porque pues estos no hay modo de que no se descompongan. Entonces, todas estas cosas son otros componentes de tus costos de operación que tienen que ser analizados. El servicio de postventa. Si tú vendes una lata, la vendes y ya, no te voy a decir que te olvides, nunca es bueno que te olvides tu cerveza hasta que estés seguro que llegó buena, pero es mucho menor llevar cervezas en lata y en botella que llevar en barril. Ahora bien, el barril tiene una desventaja, digamos, marginal, pero desventaja al fin y al cabo, particularmente si tu proyecto está en la fase inicial, en tu fase de apertura, de lanzamiento, de inicio de comercialización, y es que ayuda muy poco a construir la marca. Mientras que la gente puede estar viendo la etiqueta, el nombre, la marca de la cervecería, etcétera, en la propia lata, y lo mismo con la botella, pues en el barril no, porque ya llega en un vaso la cerveza. Entonces tendrías que compensar esa construcción de marca haciendo otras técnicas de mercadeo, etcétera, pero con el barril es muy difícil que se consiga. Sin embargo, no desecharía yo por principio ninguna de las opciones. Aquí lo que estamos diciendo es todas las opciones que tenemos y tú escogerás cuál de estas te conviene más o cuál combinación de estas te conviene más. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hablar acerca de los formatos más populares de los que disponemos el día de hoy. Quiere decir, esto todo el tiempo está variando, está variando, está variando. En primer lugar, pues tenemos las botellas de vidrio. Las botellas de vidrio que se presentan en una multitud de moldes de diferente forma, de diferente tamaño, es decir, diferente capacidad. Hay chiquitas, grandotas, flaquitas, gordas, altas, chaparritas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos moldes, muchos aforos, muchas capacidades. Tú escogerás cuál quieres. ¿Y por qué esto es importante? Porque si tú ya optaste por comprar una embotelladora, tienes que asegurarte que venga configurada para el molde que vas a estar usando en tus botellas. ¿Por qué? Porque el llenado es un proceso bien, bien, bien preciso. Una ficha mal colocada, yo digo ficha, me refiero al tapón corona, que es como el nombre correcto, el tapón corona, la corcholata, decimos en México, mal puesto, mal sellado, pues va a hacer que la cerveza pierda el gas y ya sabes, eso arruina todo. Y esto es milimétrico. Entonces tú tienes que decirle al fabricante de tu equipo de embotellado, de hecho, los buenos te piden que mandes las muestras de tus botellas para que ellos hagan el ajuste en fábrica y se aseguren que eso llegue bien calibradito aquí. Todas las dimensiones, el alto, el ancho, el grosor, etcétera, etcétera, todo tiene que estar perfectamente calibrado en fábrica. Calibrar en campo es muy complicado. Entonces tienes que ser muy específico en el tipo de botella que vas a usar. Significa que no puedes usar otra botella, eventualmente lo vas a tener que hacer, pero tienes que asegurarte que la configuración o que la reconfiguración de tu máquina, de tu línea de embotellado, sea tal que no necesites hacer lo que se llama un retooling, que no tengas que cambiar piezas, sino que tengas que cambiar ajustes. ¿Ya? No todas las máquinas vienen así. Entonces, sería aquí, cuento de nunca acabar, tratar de describir cada uno de los diferentes tipos y moldes de botellas que hay, pero vamos, te estoy mostrando aquí una de las que son más usadas, más populares. Por otro lado, también es importante decir que estas botellas las consigues en diferentes colores. Aquí en esta gráfica se ven diferentes colores del vidrio, pero todos adentro del rango del vidrio ámbar, que es el más recomendado por razones que seguramente ya sabes. Pero puedes encontrar botellas de otro color, incluso botellas translúcidas, vidrio translúcido, pero puedes encontrar verdes o azules o de diferentes colores. Lo importante es que tú tengas claro cómo vas a querer formatear tu producto, es decir, en qué tipo de botella vas a meter tu cerveza, definas ese molde, definas las dimensiones específicas y le digas al fabricante de tu línea de llenado
cuáles son estas botellas que vas a usar. Algunas cervecerías optan por desarrollar su propio molde. Esta es una opción también, pero no tendría ni que decirte que esto es muy costoso. Si tú de una vez ya probaste el mercado, ya probaste tu modelo, tienes suficientes recursos, etcétera, y quieres hacer tu propio molde, nada más toma en cuenta que hacer un molde tiene dos componentes básicos. Uno, el desarrollo del molde propiamente dicho, no del molde, sino de la matriz, donde eso se va y se ponen las máquinas que hacen que hacen la propia botella. Entonces, hacer las matrices es costoso. Hay un diseño de ingeniería, hay unas pruebas, hay un esto, y luego se fabrican las matrices y se llevan a las vidrieras, a las empresas que hacen las botellas. Como estas compañías, para que puedan operar con sentido, pues tienen que hacer grandes lotes. No puedes tú hacer un molde propio y dices tú, pues al cabo yo voy a pagar el molde y quiero que me hagan 1000 botellas. No funciona así. No funciona así. Te van a pedir millones, millones de botellas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Usar un molde de los que ya están comercialmente disponibles y por ahí te arrancas, y una vez que crezcas lo suficiente ya puedes darte el lujo de desarrollar tu propio molde y mandar a hacer tus botellas de la forma, del color, del tamaño, etcétera, que tú quieras. Por ahora, pues lo más recomendable sería que escojas uno de los muchos moldes que hay ahí para, para tu producto. Muchas cervecerías optan por poner líneas de cerveza distintas en botellas distintas. Todas sus sales en un formato, todas sus lagers en otro, todas sus ediciones especiales en otro, generalmente más grande, las de ediciones especiales, la de aniversario, la de Navidad, etcétera, etcétera. Bueno, nada más considera que necesitas adecuar tu línea de embotellado para que acepte los diferentes tamaños de molde, de botellas de diferentes dimensiones. Y listo. No son baratas, una embotelladora para que pueda empezar a tener sentido y que no te meta en serios problemas de DO, TPO, piensa arriba de los $50,000 tranquilamente. Vas a decir, yo vi una en Mercado Libre, que bueno, está bien. Yo te puedo decir, tu cerveza va a sufrir, no va a estar durando, no va a estar envejeciendo. Y si tu cerveza sufre, tus clientes sufren y tú sufres. Entonces no tiene mucho sentido. Vale la pena que lo intentes, vale la pena que lo intentes, nomás que tienes que tener un plan de emergencia, pues, porque las cosas pueden salir mal. Y bueno, eso es lo que se refiere a las botellas. Las botellas, pues ya dije, vienen en diferentes capacidades. Aquí voy a dejarte algunas referencias para que veas las diferentes opciones que hay disponibles comercialmente. Si a ti se te ocurre que quieres hacer una botella de 697 mililitros, pues la haces. Eso cuesta, pero se puede hacer. Entonces, cerremos con las botellas y vayámonos con las latas. Las latas, las latas modernas, porque la lata ha ido evolucionando mucho en los últimos años. Las latas modernas generalmente están hechas de aluminio. Qué bueno que sea así, porque eso las vuelve reciclables casi en su totalidad. En algunos países se recicla el 100% de las latas de cerveza. Nosotros todavía estamos lejos de eso. Las latas también vienen en diferentes formas y capacidades. Hay gorditas, chaparritas, hay esbeltas, altas, hay chiquitas, hay grandes, etcétera, etcétera. Te estoy dejando una gráfica que resume los diferentes tamaños que hay, y aquí hay dos vertientes. Las latas que se usan en Norteamérica, que están diseñadas para poder contener un cierto volumen expresado en onzas líquidas, y las latas que se usan sobre todo en el mercado europeo y en muchos otros países del mundo fuera de Norteamérica, cuyo volumen está expresado en centímetros cúbicos o en mililitros, misma cosa, pero nosotros usamos mililitros. Por ejemplo, el formato más común en México es 355 mililitros, que equivale a las 12 onzas fluidas de los Estados Unidos, líquidas de los Estados Unidos. Pero hay de otros tamaños, la pinta de 474 mililitros y el medio litro de los europeos, y así nos vamos. Entonces, diferentes tamaños, diferentes diámetros, etcétera. Igual, si vas a tener una línea de enlatado, tienes que asegurarte
de que los cabezales se ajustan perfectamente bien, particularmente la parte del sellador. Las botellas, perdón, las botellas no, las latas se cierran de manera distinta porque se cierran sobre toda la periferia del cilindro, digamos. Entonces, ese sello que hace es una costura, decimos, está específicamente calibrado para el diámetro de la lata. Si tú pones una lata más grande o una lata más gorda, digamos, más ancha, entonces tienes que cambiar eso, porque si no, no se va a poder aplicar bien el sello. Y un sello mal aplicado, primero, pues se va a tirar el gas de la cerveza, no quieres eso, pero también es posible que haya problemas de la integridad física de la lata y que pone en riesgo inclusive a las personas. Todos hemos visto casos de latas que explotan o que por lo menos se inflan y que están a punto de explotar, porque muchas latas tienen, las latas, no muchas, las latas tienen un mecanismo de protección abajo, una bombita. Lo primero que ocurre si se excede el límite de operación segura, se voltea eso, se infla y ya se libera la presión porque se incrementa el volumen adentro de la lata. Pero si eso no es suficiente, entonces se levanta de la tapa porque es donde está menos resistente. El sello, se hace como un rollito así, un doble doblez, digamos, y de ahí es más fácil que se haga, que se desacomode. A veces las latas explotan, entonces ten mucho cuidado con eso. Si vas a comprar una enlatadora, asegúrate que tiene la capacidad de que tú puedas calibrar para diferentes tamaños de latas. Y si no, pues no, ni lo intentes, no tiene sentido, no va a funcionar bien. Entonces ya dije que las latas, diferentes tamaños, diferentes formas físicas, tienes que asegurarte que tu enlatadora te garantice una cierta capacidad, cuántas latas por minuto, un determinado nivel de TPO y de DO, entre menos mejor, pero también entre menos son más caras. Y desde luego tienes que ver el nivel de automatización. Hay algunas de estas que inclusive te ponen equipos periféricos que alimentan a la máquina. Ya desde el pallet te van formando las latas, el recipiente vacío para que no lo tengas que manipular, porque no quieres que nada entre ahí, nada toque, y estos tienen, la boca del recipiente es toda esa, mientras que la boca de la botella pues, es mucho menor. Es mucho más fácil manejar manualmente botellas de vidrio que de lata, porque el aluminio cuando está vacío es muy livianito y es muy difícil manejarlo. Se te atraviesa, se acuesta, etcétera, etcétera. En las fábricas de cerveza, porque además como el aluminio pues no es un material ferroso, para mantenerlo en las bandas de transportación, en los conveyors, lo que hacen es que lo absorben, lo chupan y se va pegado por vacío, ¿no? Porque de otra forma irían bailando y no es muy difícil de manejar. Entonces, bueno, las latas, diferentes formatos, las esbeltas, las estándar, las diferentes formatos, diferentes capacidades. Aquí te estoy dejando referencias tanto de las capacidades expresadas en mililitros como en onzas, dependiendo del mercado. Las latas son muy atractivas también visualmente porque hay muchas técnicas para la identificación, el marcado de las latas. Se puede poner impresa, se puede poner una etiqueta, se pueden poner diferentes acabados, etcétera, unas mangas termoencogibles, se puede mil formas de decorar las latas, muy vistosas, muy coloridas, muy como tú la quieras. Y con eso tienes muchas opciones. Y aquí hay una cosa muy conveniente, es el hecho de que tú compras el puro aluminio sin decorar y tú puedes decorar en fábrica. También puedes hacer eso con botella si tú usas etiquetas adheribles, pero hay algunas cervecerías que usan que usan botellas decoradas de fábrica, es decir, ya impresas, pintado el nombre, la etiqueta, la información o lo que sea, serigrafiada o con estampado en caliente, etcétera. Y entonces cada botella, cada cerveza diferente, cada estilo diferente, vas a tener que tener botellas para eso. La lata, pues simplemente compras el aluminio sin decorar y tú le pones una etiqueta o una manga termoencogible y listo, ya estás. Haces diferentes etiquetas para una misma cervecería y solamente tienes que tener en inventario latas vacías. Bueno, y listo.
Vamos a dedicarle un poquito de tiempo al caso particular de los barriles. Los barriles vienen en muchas formas y tamaños. Prácticamente todos son cilíndricos. Hay algunos ejemplos muy raros, pero pueden ser unas esferas, unas pelotas, digamos. La mayoría son cilíndricos. Los más usados y los más, digamos, más recomendables son los de reuso. No estoy diciendo que los compres de reuso, que se puedan reutilizar, y estos son los de acero inoxidable, porque también existen barriles que son de un solo uso, que son, digamos, desechables, para decirlo coloquialmente. Generalmente hechos de PET, algunos incorporan una bolsa dentro del PET, algunos directamente la cerveza está en contacto con el PET, pero se recomienda poco porque pues eh, tienen un costo y solamente se pueden usar una vez, solamente te llegan vacíos y tú los llenas. Hay gente que los rellena, están a su riesgo. Yo no lo recomiendo. Hay veces que te conviene, sobre todo si tú quieres ir a distribuir lejos de donde está tu fábrica. Por ejemplo, tienes tu fábrica digamos, en Ciudad de México, pero tienes un cliente muy grande en Yucatán. Pues llevar un barril de acero inoxidable y luego regresarlo vacío es costosísimo. No tiene sentido comercial. En ese caso, sí que se recomiendan los barriles de PET, porque lo mandas una vez y ya cuando se usó, se desecha y ya está. Son de muy bajo costo, pero se usan una sola vez. En tanto que los barriles de acero inoxidable se pueden reutilizar, pero tienes, ya lo dije antes, que dimensionar tu operación para estar llevando barriles, recogiendo barriles. Y desde luego lavándolos, sanitizándolos, inertizándolos y llenándolos. Entonces, es completamente diferente la operación. PET son desechables, un solo uso, de una vía también se dice, porque los mandas y ya, allá se van a quedar, ya no van a regresar a tu cervecería. O bien estos que son recuperables, reutilizables y que duran bien cuidados, pues duran mucho tiempo, años, digamos. Bueno, con el mantenimiento adecuado, desde luego. Hay de varios tipos, los más usables o los más usados son los de sexto de barril, los de cuarto de barril y los de medio barril. En litros eso equivale a 5 galones, más o menos 20 litros. El de medio barril, pues siendo un barril 31 galones, pues el de medio barril es 15.5 galones y nosotros es el que más usamos en nuestra región. Los dos más usados es el de sexto de barril y el de medio barril. ¿Ok? Ahora, ya dije antes una regla muy general de que para una operación de barriles necesitas 3 barriles vacíos por cada uno lleno. Pero ¿cuántas cervezas caben en un barril? Para que hagas la comparación, ¿cuál sería tu costo por unidad de medida? Si tu unidad de medida es una lata de 355 mililitros o una botella de 355 mililitros, ¿cuánto de esto tendrías tú en un barril? Pues depende desde luego de la capacidad del barril. Aquí te pongo esta tabla en donde ya puedes ver, siempre me equivoco, aquí. Aquí te dejo esta tabla en donde tú puedes ver, dependiendo de la capacidad del barril, cuántas pintas le caben, cuántas botellas o latas de 355 y cuántos growlers, ¿ok? Entonces ahí te das cuenta tú de cuántas cervezas puede contener cada uno de estos barriles. Toma en cuenta que no significa que esas cervezas van a salir de ahí. Y lo digo porque todo el mundo dice, no, pues es que yo hice una fiesta, pedí un barril y me decían que ese barril que era de medio le iban a salir 165 botellas el equivalente de 165 botellas de media, de 12 onzas, y no le salieron. Bueno, porque ahí es un problema del servicio. Se generó mucha espuma, se desperdició por otra razón, se la tomaron los que lo desperdiciaron. Yo no sé qué pasó. Puede ser que no tengas tanto, pero aquí estamos hablando de cuánto le cabe, nada más, no de cuánto le sale. ¿Ok?
Y bueno, entonces esos son los tres grandes apartados: botella, lata, barril. Ahora, hay otra forma que se usa particularmente cuando se tiene un tap room dentro de la propia cervecería o cuando la operación es muy grande, y es lo que llamamos dispensación directa, tanques de servicio, directamente desde los tanques en donde la cerveza se termina, donde se le da el acabado a la cerveza, y por acabado entendemos que ahí se maduró, ahí se carbonató, ahí se abrillantó, ahí ya la cerveza está lista para ser tomada, pero tú te quieres ahorrar todo el brete que es el envasado de cerveza, que es muy complicado. Aquí ya la cerveza está sin oxígeno, ya no quieres que levante oxígeno, no quieres que se empaque TPO, etcétera. Puedes dispensar de ahí. ¿Cuándo se recomienda? En una instalación propia en donde el volumen es suficientemente elevado como para que se justifique que tengas un tanque de servicio directo ahí. Pero esta es una opción que también vale la pena que consideres. Hoy día casi todas las cervecerías artesanales están o van hacia allá para tener sus propios centros de consumo. Entonces, si este es el caso, esta opción también es muy válida, también es muy interesante de analizar, pero toma en cuenta que difícilmente puedes hacer esto en bares donde tienen poca rotación, se venden pocos litros de cerveza, o que no sean tuyos, y los tanques pues tampoco son baratos, pero si tienes un centro de consumo propio o dentro de tu propia cervecería, pues sí que vale la pena que lo analices, ¿no? Dispensación directa. Como siempre hacemos aquí, pues hablamos de las opciones que hay, diferentes formatos, pero todos tienen sus asegúnes. Una inversión más elevada o un costo de operación más elevado o que se requiere más personal o que afecta más o menos la cerveza, etcétera. Entonces es muy importante que consideres todas las opciones que estamos viendo aquí y por eso te las presentamos. Ya tú dirás, no, yo tengo el suficiente dinero para tener barriles, latas, botellas, growlers, barriles desechables, qué bueno. Pero la mayoría de los mortales andamos viendo a ver cuál es la mejor opción de invertir nuestro dinerito y tenemos que escoger una, probablemente dos. En todo caso, ese análisis siempre es bueno de hacer para que veas, si, en el supuesto de que tengas los fondos para hacer todas, pues para que veas cuál es la que te resulta más rentable. Tampoco creo que porque el dinero sobre, pues estés dispuesto a desperdiciarlo. En todo caso, pues bueno, eso es lo que se refiere a los diferentes formatos. Con esto damos por terminado este capítulo. Te quiero agradecer, como siempre hago, que hayas estado aquí, que sigas estando aquí después de tantos capítulos que hemos estado hablando acerca de lo que necesitas considerar para abrir tu cervecería. Este es muy importante, porque esto es lo que la gente va a estar viendo. Todo lo que dijimos antes, que si tenías un molino de tal o cual característica, que si tenías un sistema de aire comprimido de tal o cual característica, tamaño, tecnología, precio, etcétera, todo eso la gente no lo ve. Esto sí que lo ve, por eso es tan importante que lo consideres, porque todo esto trae una etiqueta de precio asociada. No es lo mismo embotellar que enlatar, que embarrilar, ni por el precio del producto, ni por lo que ocurre adentro de la cervecería. Entonces, por eso era muy importante que lo vieras aquí. Lo dejé casi al último de esta serie. Ya estamos a punto de terminar. Faltan 2 o 3 capítulos de esta serie, Abrir tu cervecería. Y te invito, antes de que se me olvide, te invito a que vayas ahí en YouTube, puse una encuesta preguntándote fundamentalmente de qué quieres que se trate la próxima serie de capítulos. La conversación sigue, ya lo sabemos, programa de entrevista sigue, pero ya una vez que terminemos esto, todavía no se termina, pero ya pronto se va a terminar. Una vez que terminemos esto, entonces, ¿de qué te gustaría que fuera la siguiente serie? Hay varias opciones ahí, es cosa de que votes o de que propongas un tema de los que no están ahí. Entonces yo te agradeceré mucho que nos digas eso y de esa manera vamos a poder crear los contenidos que le interesan a la mayoría de las personas que nos hacen favor de ver. En resumen, muchas gracias por haber visto este canal. Te quiero invitar a que te suscribas, des like, compartas, pero sobre todo a que mandes tus comentarios. ¿Para qué? Para que nos ayudes a mejorar y para que nos ayudes a crear contenidos nuevos alineado con lo que te interesa ver.
Sí que es importante que te suscribas, sí que es importante que le digas a tus amigos, sí es importante que le des like, pero más importante, como te digo, es que nos mandes tus comentarios, tu retroalimentación en general sobre qué te gustaría que habláramos y sobre todo sobre la calidad de los contenidos que te interesa ver aquí. Entonces, te espero en un próximo programa de esta misma serie y recuerda que intercalamos programas de la serie Abrir tu cervecería por ahora. Ya estamos preparando una segunda serie, pero te estamos pidiendo tu opinión sobre qué tema quieres que se trate en esa segunda serie. Y también te invito pues, a que veas, a que sigas viendo las conversaciones. Bueno, pues eso es todo por ahora. Si te fijas, ya hasta la luz se me apagó. Ya hasta la luz se me apagó. Son señales que tú me estás diciendo que ya tuviste suficiente por el día. Te agradezco mucho, te invito para la próxima semana. Vamos a estar aquí con muchísimo gusto, eh, siguiendo, hablando de cerveza, que eso es lo que nos interesa. Hasta entonces y muchísimas gracias una vez más.